La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 30 años de prisión para el excomisario Eusebio Torres Romero por torturas cometidas en 1976 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El máximo tribunal ratificó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, rechazando el recurso presentado por la defensa del condenado. Torres Romero ya cuenta con otra condena de 25 años por hechos similares y enfrentará un tercer juicio por nuevas denuncias de torturas durante el régimen estronista. Y la Cámara de Senadores va a analizar la próxima semana el proyecto que declara en emergencia al IPS por falta de medicamentos, problemas de infraestructura, fallas en equipos y déficit del personal. La senadora Yolanda Paredes sostuvo que la medida permitirá otorgar herramientas al presidente del IPS, Isaías Fretes, para agilizar compras, reparaciones y contrataciones. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de diputados, busca acelerar soluciones ante las carencias que afectan diariamente a miles de asegurados. Hablamos ahora del salario mínimo porque CONASAM cerró su última reunión sin alcanzar un acuerdo respecto al reajuste vigente, por lo que el debate queda ahora en manos del Poder Ejecutivo. El organismo remitirá todos los antecedentes y recomendaciones al presidente de la República, que será el encargado de definir el nuevo monto que regirá desde el 1 de julio. El director del Trabajo y presidente de CONASAM, Jorge Rivas, explicó que la recomendación que será elevada al Ejecutivo contempla 3 factores principales: el índice del precio al consumidor, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. En las sesiones se ha venido analizando las propuestas presentadas por los trabajadores, la respuesta que dio el sector empresarial al estudio técnico presentado por los trabajadores. Analizamos también el IPC proveído por el Banco Central, conforme lo dispone el Código Laboral, y también tuvimos en cuenta otros elementos en el estudio que hizo CONASAM. Hicimos un estudio del marco jurídico vigente, una interpretación integral de las normas, y tomamos en cuenta para la construcción de esta recomendación, que ya está el acta y ahora vamos a elaborar el documento, pero allí mencionamos otros elementos, además del IPC, como la evolución real del salario, de los ingresos de los trabajadores, etcétera. Contamos con información muy valiosa proporcionada por el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y asimismo se analizó con mucha profundidad las presentaciones que realizaron los sectores involucrados. Recuerden que los protagonistas de esto son los sectores empresarial y de los trabajadores, por eso le prestamos el máximo de atención a los argumentos que presentaron. Hoy, en la última sesión, escuchamos de vuelta las posturas de las partes. Penosamente no pudimos concluir con un acuerdo en cuanto al porcentaje del reajuste. Van a ver, en el acta no hay acuerdo. Entonces decidimos enviar todos los antecedentes y la moción en mayoría de lo resuelto por CONASAM como recomendación. En términos de números no hubo ninguna variación de todas las reuniones que hicimos. No se quiere hablar de números, lamentablemente nosotros sí hablamos de números, propusimos y nos mantenemos nuestra posición del reajuste salarial del 20%. Eso es lo que nosotros necesitamos, 547.000 guaraníes. Entonces eso se va a elevar ahora a criterio del presidente de la República para ver qué decide. Pero no hubo nada nuevo otra vez, igual que siempre. CONASAM sigue siendo una institución que para mí no tiene gran valor. Entonces a partir de ahora tenemos que proponer el cambio de CONASAM, sus atribuciones, su competencia, y hacer que CONASAM se convierta en verdadera Comisión Nacional de Salario Mínimo. Que hay un desequilibrio entre el costo de vida y el salario. Hay
un desequilibrio profundo, grande, y nosotros queremos que se equilibre con ese, entre el salario y el costo de vida. Y si eso se equilibra, entonces tiene que darnos 547 para equilibrar. Y eso nosotros planteamos, y el estudio técnico que presentó el Ministerio se acerca a eso. Coincidimos, casi coincidimos con lo que plantea el Ministerio en su estudio técnico. No, como propuesta quizás. No, absolutamente nada, porque no se quiere hablar de números. Nosotros queremos hablar de números, no queremos hablar más de bueyes perdidos ahí. Queremos hablar de números y a ver cómo coincidimos. Los que me antecedieron, el sector empresarial se mantuvo en su postura de que el salario mínimo tiene que estar reajustado de acuerdo al índice de precio consumidor que provee el Banco Central del Paraguay. Se presentaron dos propuestas, no hubo acuerdo, no hubo consenso, entonces se llevan las dos propuestas a la ministra para que le haga llegar al presidente de la República y tome la decisión. Y nosotros presentamos un estudio bien fundamentado al respecto, donde inclusive, bueno, ellos tomaron desde el año 1989, yo no sé por qué tomaron 1989 y no de que se creó el guaraní. Nosotros tomamos desde que esta ley está en vigencia, que es el año 2016. Y desde ahí hasta la fecha el promedio es de 4,6% anual el reajuste, que está por encima de lo que es ¿cómo se llama? La inflación. Para nosotros es válido. Lo que sí es preocupante es que se quiera salir de lo que dice la ley. La ley dice claramente que el reajuste va a ser en base al IP. Y el presidente de la República, Santiago Peña, también utilizó sus redes sociales hace instantes, donde compartía una fotografía durante una reunión con la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien presentó el informe técnico y las recomendaciones de CONASAM. Y allí abajo dice: estamos evaluando detalladamente las posturas de todos los sectores para tomar una decisión responsable y equilibrada sobre el salario mínimo, priorizando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de nuestra economía. Y momentos de preocupación se vivieron en una escuela de la ciudad de Ipané, donde 8 personas, entre ellas varios estudiantes y una docente, resultaron afectadas por una presunta intoxicación. Los alumnos presentaron síntomas como náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y fuertes dolores de cabeza, por lo que fueron asistidos por bomberos voluntarios y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Aunque una inspección realizada en la institución no permitió identificar sustancias que expliquen lo ocurrido, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que alguien habría esparcido gas lacrimógeno en las inmediaciones. El caso continúa bajo investigación. Mi hijo me comentó que estaba en el aula y que empezó a arderle la cara, la nariz, y habló con la profe. Como está más cerca de la puerta hacia adentro de la institución, entonces la profe dijo que salga, y mediante eso salió y tuvieron que dejar todas sus mochilas los niños, pero algunos que estaban más adentro de la institución fueron afectados. Dice que le daban picazón, ardor, dolor de ojos y ganas de vomitar y mareo. Porque si no hubo humo, según como él dijo, que no hubo humo, no se veía nada. Pero sí, le daban picazones y le ardían la garganta, los ojos. Y la profe le dijo para que salgan, y salieron todos fuera de la aula. Pero lastimosamente la profe sí está afectada a eso, y habló con la profe, las otras profes del aula, y le estuvieron socorriendo. Hasta que vino el bombero y policía, dijo. Algunas de las madres dicen que son 8 niños. Y ahora una de las niñas, que es alumna del 6º grado, compañerita de mi niño, está sufriendo también mareo, dolor de cabeza. Está enviando en el grupo ahora de madres, y está ahí lo que sé.
Sí, mi hijo dijo que olía algo y que empezó a arderle la nariz, la boca, y le dijo a la profe que le ardía, y le dijo a la profe que salga del aula, dándose cuenta ya la profe de la situación que estaba pasando con algunos otros chicos más, y le dijo para que salga hacia el fondo, y algunas de las otras profesoras le dijo para que pueda retirarse de la escuela. Quisiéramos saber qué es lo que sucede aquí, porque se trata de una institución pública, hay muchos niños. Quisiéramos realmente que se aclarezca todo esto. Estaba por la comunidad caminando, nada más que me dijeron que se habría tirado algo tóxico ahí por la ventana de la institución, ¿verdad? Y bueno, y fue donde yo me acerqué y he visto que le estaban sacando a chicos ya descompensados, como te voy a decir, que no podían respirar, y también los profesores que empezaban a llamar a los padres que vengan a llevarle a sus chicos y todo eso. Después se le llamó a los bomberos, también asistieron. Ellos también trasladaron a los chicos hasta el centro de salud, y mucho de lo que pasó adentro yo no sé, porque las instituciones, el portón de la institución se encontraba cerrado. Pedimos en nombre de la comunidad que se aclarezca y qué fue lo que pasó en el aula de los chicos. Habíamos mencionado en estos días que en el Senado se había instalado la comisión para estudiar los títulos falsos, y paralelamente en ese tiempo también saltó una auditoría del Ministerio de Educación con relación a docentes MAU. Hablábamos de unos 250, un total de 550 casos sospechosos. De hecho, la Fiscalía cree que habría cerca de 1000. Hoy la senadora Celeste Amarilla hizo referencia a ese caso, mencionó que recién ahora el MEC se da cuenta de la situación y desde hace bastante tiempo ya se había solicitado informes, pero aparentemente esto era para cubrir lo de Hernán Rivas. Por su parte, el diputado Raúl Benítez también acusó a la institución de ser parte fundamental de un supuesto esquema de títulos universitarios falsos, señalando que la institución registra y valida documentos presumiblemente irregulares. El Ministerio de Educación encuentra 250 títulos de docentes, pero ¿cuánto tiempo hace que estamos? ¿Y cuánto tiempo le defendieron a Rivas? Y por defenderle a Rivas se permitió que otra vez haya, no sé, miles de maestros en esas condiciones. Y cuando le decíamos que los maestros no están capacitados, que la educación está degradada, que hay maestros evidentemente incompetentes, tampoco estaban mirando que estudiaban los maestros. Y cuando se les dice a Instituto de Formación Docente que el CONE abre, que la NEAE no sé qué, las universidades truchas, y tampoco hacían nada. O sea, desde el Congreso la oposición ha mandado miles de datos, casi más que una fiscalía, y ahora empiezan a encontrar. ¿Por qué? Porque se le protegía arriba. El MEC es el pilar fundamental de la venta de los títulos falsos en Paraguay. O sea, el MEC es el que termina. ¿Por qué? Porque el MEC legaliza los títulos. Registra los títulos, los legaliza. Cuando uno se va y presenta el cartón que no sirve de nada, cuando tiene el sello del MEC, lo vuelve legal, lo vuelve utilizable para todas las profesiones, ¿verdad? Entonces, el MEC no es solamente un elemento más de todo el esquema, sino que es el pilar fundamental del esquema de la venta de los títulos falsos. Y si Luis Ramírez, hoy no sale, después de 3 años, así que hay 250 títulos falsos, que él descubrió hoy, chocolate por la noticia. Nosotros hace 3 años le estamos diciendo que hay miles de títulos falsos. Nosotros es un referente mundial en la medicina virtual. El Instituto de Previsión Social está enmarcado a nuevos desafíos. Y esos desafíos tienen una razón de por qué. Reitero lo que nunca me canso de decir, no estamos bien económicamente. Entonces tenemos que buscar los mecanismos alternativos para disminuir costos. Y la medicina virtual, en este caso particular, va a cumplir 2 propósitos. 1, disminuir la larga lista de espera. Y 2, disminuir los costos. Entonces recurrimos a una autoridad mundial para que nos asesore en nuestro hospital virtual. Reitero, es un parámetro dentro de la medicina virtual en el mundo. Este señor fue ministro en Kosovo, hoy día ejerce la profesión en los Estados Unidos. Entonces, este mecanismo que ahora está en su fase final de aplicación,
Y digo fase final porque en estos días va a continuar el proceso de capacitación de nuestros médicos en esta nueva modalidad de medicina en el Paraguay, que tiene un componente muy interesante porque el paciente no va a dejar de verle a su médico, no se va a perder el contacto con su médico. Vamos a acercarnos siempre a la fase humanitaria de la medicina. Por supuesto, en esta primera etapa, que es el proyecto piloto, está orientado a un universo específico de pacientes que son los portadores de enfermedades crónicas. Entonces, doctor, estoy muy contento de que usted esté aquí en Paraguay y creo que su presencia va a enriquecer y va a hacer de que este proyecto funcione y funcione bien, porque la experiencia que usted tiene es tan rica y sobre todas las cosas ya tenemos la prueba que ha sido aplicado en nuestros países con éxito. Mister? Well, I'm sorry I cannot say this in Spanish. I would love to. When the program is finished, I'm going to... Antes de que termine el programa, él va a terminar hablando en español y se disculpa por no poder hablar en español. Traducido, por favor. Mr. President. Rafiz Latif, ex ministro de Salud de Kosovo, haciendo uso de palabra. Met us together, put us together to do this for this great country. Señor presidente, muchas gracias y muchas gracias también al contacto que tuvimos para poder venir acá y a poder ayudar a este gran país. The establishment of telemedicine program and creation of the virtual hospital for Paraguay. El establecimiento del programa de telemedicina y la creación del hospital virtual en el Paraguay. It will be really important, as the President said, because you will be, the doctors and nurses and other healthcare providers will be always close to the patient. Va a ser muy importante porque los médicos, las enfermeras y todos los proveedores de salud van a estar siempre en contacto con los pacientes. Your beautiful country. Su país hermoso. And many other countries like this, including Kosovo. Y muchos otros países como este, incluyendo Kosovo. Where we did this, and in Albania, and in Cabo Verde. Como hicimos en Albania, en Cabo Verde. Vietnam and other countries. Vietnam y otros países. Has great experts, has great doctors and great nurses. Tiene grandes expertos, grandes doctores y grandes enfermeras. But we have something in between us called distance. Pero tenemos algo entre nosotros que es la distancia. This will eliminate that. Esto va a eliminar ese inconveniente. This will be used for everything in medicine. Esto va a ser usado para todo en medicina. From education. Desde la educación. Of young doctors. De los some médicos, of the old doctors like myself, I can always learn new things. En la educación de los médicos jóvenes y de los médicos viejos como nosotros. We'll educate patients how to take care of themselves as well. Y también va a educar a los pacientes a cómo cuidarse a sí mismos. The summa summarum, as the old Latin said. En la sumatoria. The patients will benefit. Los pacientes van a ser beneficiados. The cost will be less than physical examination. El costo va a ser mucho menor que la visita presencial y el examen físico presencial. And we will really have happy patients. Y realmente vamos a tener pacientes contentos, satisfechos. So thank you. I promise you that whatever we can do in my capacity, in our capacity, we will make Paraguay the Mecca of telemedicine. Agradezco mucho y en lo que esté en nuestra capacidad vamos a hacer al Paraguay la meca de la telemedicina. Thank you. Muchas gracias. I'm going to make a question. Yes. Quiero hacerte una pregunta.
You are surgeon trauma. Yes. Why do you love virtual medicine? Tú eres un cirujano de trauma, que es la máxima expresión de la cirugía. ¿Por qué amas la medicina virtual? Because our hospitals across the world Porque nuestros hospitales en todo el mundo are inundated, están embarcados with patients who actually do not need surgery, con pacientes que realmente no necesitan cirugía. but they come and wait for hours and hours to be seen by a surgeon just Ahí to say, está, hablamos del hospital virtual del Instituto de Previsión Social, que apunta a unas 15.000 consultas mensualmente. Esto va a entrar a regir en finales de junio y de cierta manera va a priorizar pacientes crónicos. Empadronarse, y vamos a volver con José. Asegurados puede estar a disposición para cualquier consulta de salud. Con relación al Por la tema experiencia del en el hospital mundo, virtual del IPS. esto resuelve más del 50% de nuestros problemas cotidianos. Doctor Derlis León, director médico en este momento, explicando cómo va a funcionar la atención virtual. El acceso es justamente a través de los mecanismos tradicionales que tenemos al acceso, tener la posibilidad de llegar a una consulta. En este caso son 20 médicos que están siendo entrenados en este momento por nuestros profesionales, y vamos a aprovechar la visita del doctor con toda su experiencia, contándonos en el mundo cómo le ha ido, y como bien lo escucharon, es una herramienta que va a marcar un antes y un después para nuestros asegurados y para todos los beneficios que mencionamos, ¿sí? Recordar, doctor, ¿cuándo empieza esta primera etapa y la segunda nuevamente? En esta primera etapa nosotros estamos entrenando a nuestros médicos esta semana, la siguiente semana estamos probando nuestra tecnología, y las últimas semanas de junio un hospital que tiene más de 60.000 empadronados, que es el Hospital Central, va a empezar a recibir estos mensajes de nuestra parte para solicitar la confirmación de la consulta y poder empezar esa fase de prueba. En la primera semana de julio estamos muy esperanzados que lleguemos a estas 100.000 personas que están dentro de nuestro padrón. Estas 100.000 personas son las que van a recibir este mensaje entonces, ¿verdad? Así mismo, un mensaje de confirmación. Hay una cosa muy importante que Doctor Fletes. facilita la época en la cual estamos viviendo, que es que ¿quién no tiene un celular hoy día? Y esto, el celular es una pequeña computadora, permite y facilita la consulta. Entonces, esa persona va a estar en su casa. With your permission, Mr. President, El doctor Rifat Lafiti, exministro de Salud de Kosovo, nuevamente vamos a escucharlo de la traducción también correspondiente a lo que viene mencionando. rectal surgery or for trauma. Para que se entienda, no estamos haciendo esto solamente para cirugía o cirugía colorectal o trauma. This is a highway Esto es una carretera that you can drive a Ferrari or you can drive a Fiat donde pueden manejar un Ferrari o un Fiat or any kind of car. o cualquier auto. I think the chronic conditions. Las I'm sure situaciones that's crónicas. probably, I understood one word or two here and there. The chronic conditions do not need to come and see a doctor. Las situaciones crónicas no necesitan venir a ver un médico. ¿Qué es lo que ocurre en el IPS? Demasiados pacientes crónicos que toman un lugar quitándole esa plaza al que verdaderamente necesita. Este programa va a suplir eso. That's exactly right. So we can manage patients. Podemos We can manejar see pacientes. we can see their vital signs. Podemos ver los signos vitales, We can go at home podemos ir a su and casa, leave the equipment to see the patients as much as he needed or she needed. podemos ver al paciente todo lo que necesita, We can use it for psychiatry care podemos usar para tratamiento and psiquiátrico for every other health problems that you can actually do it. It's virtual hospital. o cualquier otro problema médico que el paciente tenga. Es realmente un virtual general hospital. Un hospital virtual general. ¿Alguna pregunta? Y solamente para aclarar, entonces, doctor, la primera etapa mencionaron el rango de 55 años. ¿Esto va a tener un tiempo de cuánto para análisis de estudio y para pasar a la segunda etapa con 44 años? Vamos a comunicar a través de todas las herramientas que tengamos
desde IPS y los medios masivos cuál va a ser el protocolo de actuación. Como dije, y en resumen, el paciente hoy empadronado, que está registrado, nosotros tenemos todos esos datos en nuestra base informática, va a recibir un mensaje 48 horas antes de la confirmación de su día de consulta. El paciente va a tener la libertad de elegir o no esta facilidad. ¿Sí? O sea que, claro, usted va a tener un sí o no. El que quiere, por la manera tradicional, llegar a la consulta lo va a hacer, o si no, va a conversar con el médico, donde le va a preguntar si necesita ajustar su dosis, si necesita tratar su droga, si necesita otra cosa. Entonces, creemos que en esta primera etapa 100.000 pacientes van a ser beneficiados con esta herramienta, y una segunda etapa en 6 meses, 40 años para adelante, y una tercera etapa en 1 año, que queremos que el hospital virtual sea una opción física en el celular. Si usted quiere consultar con un médico, puede agendarse con una herramienta virtual y va a tener el día que va a consultar y el médico le va a llamar. Esa es la opción que nosotros estamos hablando, y también para otras modalidades posteriormente y para todas las especialidades. Y hay otra realidad en nuestro país. Bueno, ahí está entonces parte de lo que está a disposición sobre el hospital virtual del IPS, que empezará a funcionar. Dice Riveros, que ya trabaja en vivo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, que ahora llegamos a la comisaría séptima de Asunción, porque en este lugar detuvieron a 2 personas, 2 hombres que intentaban robar objetos en un ómnibus, en un colectivo de la línea 96, para que nos den más detalles, cómo se dio este procedimiento y por qué. Le tenemos al subcomisario Víctor Ovelar, que va a detallarnos cómo se da este hecho. Buenas tardes, comisario. Buenas tardes. Quiero informar la aprehensión de 2 personas por el supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas. Esto se da en el marco del operativo Parada Seguro, lanzada por la Dirección de Policía en Asunción, que consiste en dotar de más presencia policial en la parada del transporte público. Fue así que a las 10:20, 10:30 aproximadamente, un conductor de la línea 96, aprovechando la luz en rojo del semáforo en las calles Eusebio Ayala, casi Choferes del Chaco, hace una señal de auxilio al personal apostado en la parada del transporte. Asciende el personal policial, charla con el conductor, quien le manifiesta que 2 personas de sexo masculino que se subieron en San Lorenzo se ubicaron en la parte trasera del ómnibus, y menciona que a las personas que se estaban bajando del colectivo trataban o sustrayeron sus pertenencias y se estaban intercambiando. Una persona sacaba y le pasaba a otra persona. Sostiene que también podría haber otras personas involucradas dentro del ómnibus. Hay que destacar que la tecnología ayuda y mucho. Estamos descargando las imágenes de las cámaras del interior del colectivo. Ya las actuaciones policiales comunicamos al Ministerio Público, que está investigando el caso. ¿Estas personas cuentan con antecedentes penales? Sí, son personas que cuentan con, en una ocasión, cuenta con 11 antecedentes de hecho punible contra la propiedad de las personas, hechos similares. La segunda aprendida, o la persona aprendida, cuenta con 9 antecedentes, todos por hecho punible contra la propiedad de las personas. Estas personas al momento de la detención, ¿qué dicen y si se encontraron objetos que no eran de ellos entre las pertenencias que tenían? Del poder de ambas personas se incautó 2 teléfonos celulares, la suma de dinero en efectivo. Al consultarle en el momento no pudieron justificar. ¿Es un modus operandi que suelen realizarse en estas zonas? Y justamente por eso la Dirección de Policía de Asunción lanzó el programa o el operativo Parada Seguro para fortalecer en horas de mayor afluencia de personas en esos sitios. Muchísimas gracias, subcomisario Víctor. Y esta es la situación de estas 2 personas detenidas aquí en la subcomisaría de 7 de Asunción, y vamos a ir ampliando cómo sigue el procedimiento.
Damos seguimiento también al caso Santa Rita. En el transcurso de esta mañana estuvimos viendo allanamientos en la zona de Emboscada. También hay novedades en el Alto Paraná, donde está trabajando a estas horas Leila Jiménez, vehículos que habían sido utilizados para traslado de los delincuentes. Leila, contanos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Exactamente, Rolando, y en horas de esta tarde, de hecho pasado el mediodía, es que la policía recibe el reporte de estos vehículos que fueron hallados en esta zona. Y quiero que observen cómo es el lugar, porque estamos ya en la zona de Hernandarias, a unos 27 kilómetros más o menos de lo que es el centro de la ciudad de Hernandarias. Esta es la colonia Piraputá, justamente de esta ciudad. ¿Y por qué les estamos dando imágenes de este camino prácticamente ya en medio de todo lo que es... son los pastizales, el bosque, porque estamos a unos 200 metros nada más de llegar a uno de los brazos, por decirlo así, del río Paraná, porque allí abandonaron estos dos vehículos. En total ya son 4 vehículos incinerados por estos delincuentes. En horas de esta tarde se daba el reporte de estos otros 2 vehículos, que serían 2 camionetas, una Toyota y otra Hyundai, que fueron halladas totalmente incineradas. Y llegamos hasta acá para hablarles un poco acerca más. Vamos a corregir porque Leila se encuentra en una zona muy alejada y definitivamente hay dificultades en la conexión, pero ella nos estaba contando y nos estaba relatando con relación a los vehículos que fueron encontrados totalmente incinerados. Vemos que es una zona bastante boscosa, hay una plantación por allí cerca. Ahí vemos la patrullera de la comisaría de Hernandarias también y los vehículos que están totalmente incinerados. Leila, ¿estamos a cuánto más o menos de la zona donde ocurrió el hecho? ¿Es bastante distante? Ya vamos a retomar el contacto con Leila, pero tengo entendido que teníamos una nota que podemos ya compartir incluso para adelantar lo que mencionaban con relación al hallazgo de estos vehículos. Cordial para su amable audiencia. Prácticamente nosotros hoy a las 13:30 horas aproximadamente nos comunicaron sobre el hallazgo de 2 vehículos incinerados en este lugar, la Reserva Forestal de la Itaipú Nacional, ubicada a unos 4.000 metros aproximadamente de la Ruta Internacional PI-07, un área de la Reserva de la Itaipú Nacional. Ahí acudimos al lugar donde se puede observar, como ustedes también pueden observar, los vehículos incinerados, presumiblemente utilizados para cometer un hecho punible. 2 camionetas serían. Sí, 2 camionetas, uno presumiblemente de la marca Hyundai y otro de la marca Toyota. Entonces, este lugar pertenecería a la reserva de Itaipú. Aparentemente podríamos presumir que estas personas conocían la zona para llegar hasta aquí. ¿Es una zona que se frecuenta habitualmente? Son lugares que son frecuentados por personas que se dedican a la pesca. Entonces, se presume que ellos fueron los que primero visualizaron, encontraron y dio aviso a la Policía Nacional. Acá nomás me quedo quietita, ¿sí? Bueno, permanecemos en un lugar, Rolando, para mantener un poco la señal, porque ya te darás cuenta de cómo es la zona. Te decía, estamos ubicados a 85 a 90 kilómetros aproximadamente de lo que es la ciudad de Santa Rita, del epicentro donde ocurrió este hecho, este golpe armado de parte de este grupo criminal. Estamos a unos 4 kilómetros aproximadamente de lo que es la ruta 7, ya camino a la zona de Salto del Guairá, y a unos 40 kilómetros aproximadamente de lo que es la ruta PI-02, con camino hacia Ciudad del Este, o en todo caso hacia Asunción. Estos 2 vehículos más las 2 personas detenidas en horas de esta tarde es la novedad de la jornada, además del monto sustraído ya que también se dio a conocer en estas entidades
entidades bancarias, sobre todo hablamos del Banco Familiar, donde se alzaron con $101.000 aproximadamente y 27 millones de guaraníes y 2.000 millones de guaraníes, 2.200 millones de guaraníes aproximadamente del Banco GNB, estos delincuentes. A más del ataque a Bueno Bank y a la Casa de Cambio Santa Rita, donde no lograron alzarse con dinero. También nos da la pauta que definitivamente muchos de ellos, estamos hablando de un grupo integrado por numerosas personas, pudieron haber ya cruzado a territorio brasileño por la zona misma, porque allí tenés departamento de Canindeyú, frontera con el Brasil, tenés Ciudad del Este, Alto Paraná, que también es frontera con el Brasil, y definitivamente se movieron mucho, Leila, para poder abandonar estos vehículos. Imagínate, Rolando, que es una zona que necesariamente tenían que haber conocido estas personas para llegar hasta acá, porque estamos prácticamente en medio de lo que es un campo de cultivo, ni siquiera hay señal de teléfono, a duras penas también con el tema de la señal del equipo para poder transmitirles esto. Es una zona, nos decía el personal policial de la comisaría 32, que es frecuentada generalmente por pescadores, teniendo en cuenta lo que les decíamos ahora del embalse del río Paraná, que tenemos aquí detrás de 200 metros nada más, y a la orilla es donde terminan siendo hallados estos vehículos, y aparentemente son estos propios pescadores los que habitualmente vienen a esta zona los que dieron aviso a la policía sobre los vehículos incinerados en este punto. Vehículos que son encontrados en ese lugar, y a esto sumamos también, Leila, los vehículos que fueron abandonados en plena vía pública poco después de haber ocurrido el hecho. Habíamos visto vehículos también que fueron incinerados allí por esa zona. Muchos vehículos utilizados, y también habíamos compartido hoy imágenes de circuito cerrado, de caminos que ellos habían utilizado para la huida. O sea que definitivamente usaron muchos vehículos para este asalto, que por lo que te decía hoy el comisario Luis López, por la experiencia al menos que ellos tienen, esto se pudo haber planificado por meses, incluso años, para poder ejecutar este golpe. Incluso se habla, Rolando, que esto ya venían planeando por lo menos desde noviembre del año pasado, así que todo un trabajo, digamos, entre comillas, que venían realizando estos delincuentes para perpetrar este golpe en simultáneo a 3 entidades bancarias, una casa de cambios, y en esta ocasión ya con estos 2 vehículos, Rolando, estamos totalizando 4, los 2 justamente que fueron incinerados en el camino que va a Mallorquín, y el otro que va hacia la zona de Itapúa. Hablamos de un Toyota Premio y un Toyota Corolla, más estos 2 vehículos, la Toyota tipo Cross y también la Hyundai Tucson. En total, según nos comentaba también esta tarde el subcomandante de la Policía Nacional, Feliciano Martínez, 8 vehículos por lo menos habrían utilizado estos delincuentes para el golpe. Ahí está. Gracias, Leila, por este contacto, atento a las novedades que surjan en torno a este caso. Muchas gracias. En el inicio de los alegatos de la defensa dentro de este juicio oral por el feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, el abogado Idilio Acosta afirmó que su representado, Franco Antonio Acosta Céspedes, no participó en ningún plan criminal y negó categóricamente que haya vendido medicamentos abortivos al principal acusado del crimen. El defensor advirtió que la gravedad del caso no puede reemplazar la necesidad de pruebas concretas. En ese sentido, sostuvo que el proceso debe resolverse sobre la base de evidencias y no de sospechas o interpretaciones. Regenté una farmacia en conjunto con mi señora madre, porque las farmacias en Paraguay solo pueden tener un regente profesional químico farmacéutico con título habilitante y matrícula expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En segundo término, me gustaría que el tribunal ordene la lectura de muerte de la víctima MF. En los dictámenes médicos en ninguna parte dice siquiera que ella
que en su organismo se encontró algún tipo de fármaco, que ella ingirió algún fármaco, que se encontraba con algún medicamento. Pero como también soy profesional del derecho y entendido en este aspecto, hojeando la carpeta de investigación fiscal, pude corroborar que el Ministerio Público solicita informes sobre medicamentos de nombre mifepristona y misoprostol, y estos medicamentos no fueron encontrados en la farmacia denominada Farmacia Antonio Fabián, que tenía como regente y propietaria a mi señora. Trabaja en vivo Alexis Saveiro, expectativa con relación al informe que va a presentar el presidente de la República, Santiago Peña, ante la Asociación Nacional Republicana, y principalmente por lo que se mencionaba en las últimas horas, que podría ser en la sede del Partido Colorado, donde haga el anuncio del reajuste también del salario mínimo. ¿Cómo estás, Alexis? Hola Rolando, hola Kiara. ¿Y por qué se espera que sea en esta sede y los rumores van creciendo, Rolando? Vamos por parte. En horas de la tarde se reúne con la ministra Mónica Recalde y ella le lleva el informe del dictamen con relación a cuánto podría ascender el incremento del monto del salario mínimo. Coincide con que en horas de la tarde, 5:30 exactamente, acá en la sala de sesiones de la Asociación Nacional de Republicana, el presidente de la República tiene que presentar su informe de gestión, precisamente en el área de salud, seguridad, economía abarca lo que tiene que ver con trabajo específicamente, y bueno, entonces a partir de allí comienzan las especulaciones y todo indica, y estaba conversando con colegas que estuvieron cubriendo el evento ya en Burú Villaroga, esta reunión, y a partir de allí ellos comienzan a especular y bueno, tienen mayor experiencia, que son colegas que están todo el día detrás del presidente, y se espera que en medio del informe hable de la cantidad, el monto, la plata que será incrementada para el sector que recibe el salario mínimo establecido, y entonces a partir de allí es que se especula, y reitero que sería en medio del informe o podría darse el anuncio acá, reitero, en el patio de honor, no, el patio de honor es que está atrás, en la sala de sesiones de la Asociación Nacional Republicana, informe de gestión ante el presidente de la Junta, Horacio Manuel Cartejara, cuando ya vemos al director de comunicaciones de la presidencia, Guillermo Grance, llegar hasta este punto, 5:30 de la tarde. Estuve conversando con Mariano Mercado, director de comunicaciones de la ANR, me mencionaba que a las 5 el grupo de periodistas que va a cubrir va a ser invitado a la platea, en donde nosotros vamos a estar destinados a seguir y estar destinados a la cobertura de la lectura del informe. Es decir, que bueno, no habrá mucho contacto con la llegada, la salida. Por lo general hay restricciones con respecto a avanzar hacia el expresidente, al presidente. Bueno, veremos cómo se da eso, pero ya tenemos las directrices de que a las 5 puntualmente nosotros de la sala de prensa subimos a la platea, y 5 esperamos hasta el momento 5:30, que será puntual, nos dice. 5:30 arranca el informe, me pasaban el dato que durará entre 40 a 1 hora específicamente. Ahora, ¿por qué salgo a la avenida 25 de Mayo? Cuando nosotros llegamos podíamos estacionar todavía, podíamos circular, y ahora quiero corroborar si es que ya está cerrada esta arteria para alertar también a los televidentes. Hora pico, hora en la cual muchos saldrán de su trabajo, todavía está habilitada la calle 25 de Mayo en su intersección con Tacuarí y Estados Unidos específicamente, circulación. Pero va a llegar un momento en el cual va a estar cortado este tramo, va a ser muy difícil circular por este sector, van llegando unas camionetas, el dispositivo de seguridad del presidente se va incrementando, el regimiento escolta presidencial, agentes de la comisaría jurisdiccional, agentes de varias dependencias también llegando, atendiendo la presencia del presidente de la República. Bueno, vamos por parte de Rolando, ordenando nuestras ideas. Informe de gestión del presidente de la República, primera parte, ante la sesión de la Junta de Gobierno, 5:30. ¿Qué se espera además del informe y qué genera expectativa? Que aquí anuncie el incremento del salario mínimo vigente. Por otra parte, ahora también les doy un breve informe del tránsito, por ahora despejado 25 de mayo, y como podrán observar, muchos vehículos
ya estacionándose, descendiendo algunas autoridades, algunas personas que tienen la autorización también para ingresar y cubrir este evento del presidente de la República, del expresidente Horacio Cartes y varias otras autoridades que irán llegando a la sede partidaria de la Asociación Nacional Republicana, Rolando. De hecho que esto empezó a tomar forma el día de ayer cuando hablaba el diputado Hugo Mesa en el Congreso de la Nación y hacía referencia que hoy el presidente de la Ministerio de República Economía y podría Finanzas hacer un anuncio con relación al aumento del salario mínimo y que podría aproximarse a lo que están pidiendo las centrales obreras. Recordemos que ya habían pedido 600.000, pero ese monto no va a ser definitivamente el incremento, pero se acercaba y muchos hablaban incluso de 300.000. O sea, hoy no hay consenso. La última reunión de CONASAM se envían 3 propuestas al Ejecutivo. Ya llevó esto Mónica Recalde y ahora queda en manos del presidente poder definir cuánto va a ser el ajuste del salario mínimo que tienen que entrar en vigencia ya desde el próximo mes. Lo que decía el diputado ayer en una frase que sería importante el anuncio, dando relevancia a la palabra importante, como diciendo que el incremento sería interesante y bueno, convencería a las centrales obreras. Exactamente, y estamos atentos, Alexis, enseguida ya empieza el movimiento ahí en la ANR, vamos a volver contigo más adelante, muchas gracias. Hasta en cualquier momento. Al sur del país trabaja en vivo Silvia Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el barrio Sagrada Familia, más conocido Villa Mosquito, para mostrarle un poco la realidad de esta familia, en realidad de este barrio en general. Es una zona, específicamente queda bajo el puente San Roque González de Santa Cruz. Voy a correrme un poquitito, compañeros, de acá la señal es un poquito nula, justamente por el lugar en donde estamos. Ahí mi compañero Daniel va a mostrar esto que ustedes ven acá. No es un arroyo, son aguas servidas, según lo que nos mencionaron los habitantes de esta zona. Nos encontramos con el señor Celso García, un poblador de la zona que nos va a mencionar un poquitito cómo es la vida acá en este lugar, en esta zona ribereña, señor García. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y acá en realidad este valo que está acá hay gente que había hecho, como te había comentado, que hay gente que habían hecho acá arriba del valo, habían hecho sus casas. Bueno, y este valo en realidad cuando hay tormenta se inunda todo acá, un desastre, no se puede ni pasar acá entre los vecinos, nomás nosotros no podemos, nos damos una mano para poder arreglar acá en esta zona donde se ve las tablas que te estoy mostrando. Arreglamos nosotros, eso no tienen tanto clavo, pero igual estamos tratando de arreglar, pero no necesitamos muchos materiales para poder terminar esta parte, porque en realidad este valo cuando hay tormenta se inunda, como te dije, pero así cuando está normal hay desagoteos que son temas de que salen los excrementos de los vecinos, todo eso, ¿verdad? Pero estamos ahí esperando que alguien nos ayude, ¿verdad? Ir viendo la zona, así también para que podamos tener un poquitito más de señal. Esta agua no era de este color cuando nosotros llegamos, era un poquito más clara, ahora se ve de un color oscuro, intenso. Situación la que están viviendo, ya nos explicaba Silvia, porque se encuentra bajo el puente San Roque González, sí. La señal es complicada en ese lugar, pero vamos a retomar el contacto con ella para que nos siga contando. Fíjense la situación en la que viven las familias que tienen sus casas en este punto de Encarnación, y lo que nos estaba mostrando y lo que estábamos observando,
no es un arroyo, sino que es agua servida que circula por ese lugar y forma una enorme cascada, una situación bastante difícil, bastante complicada para los residentes de ese sitio. Vamos a retomar el contacto, no sé si Silvia sigue. Silvia, ¿nos escuchás? Con la colaboración de los vecinos dieron una mano para que no pase tanto, pasa todo porque tiene que ser una altura más. Y siempre acá la basura viene de la altura, viene basura y el olor, ya te digo, cuando está más calmo, el olor es eso. Acá nuestra idea es hacer todo con tirante, tabla y eso para poder hacer hormigón. Como se ve la parte de ahí, imposible poner los tubos, digamos. Así que esa es nuestra idea, hacer eso, pero no podemos porque ya acá entre los vecinos ya hicimos esa parte de hormigón, allá pusimos un puentecito. Bueno, vamos a retomar el contacto con Silvia enseguida para seguir hablando con los pobladores de ese lugar que nos está contando la situación en la que están viviendo actualmente en este punto de Encarnación. Volvemos con... Y nos mantenemos en el sur del país porque un importante operativo de Interpol culminó con la detención de un hombre requerido por la justicia internacional en pleno centro de Encarnación. Tras varias horas de vigilancia y un amplio despliegue de seguridad, los agentes lograron capturar al sospechoso. Realizamos un trabajo investigativo que estuvo muy a cargo del grupo de operaciones de la OCN de Asunción, con apoyo de la División Regional de Itapúa. Logramos llegar hasta el paradero de esta persona, ciudadano paraguayo, Francisco Hermosa, quien es requerido por la justicia argentina por un caso de contrabando de estupefacientes. Así como comentaste, en horas de la mañana tratamos de acercarnos hasta el mismo una vez que le pudimos visualizar, pero se introdujo a su vivienda refugiándose en el lugar y bueno, tratamos de solicitar los allanamientos del recinto, pero mediante una conversación con los familiares y la predisposición de ellos quienes pudieron ayudarnos. Esta persona prácticamente se pudo salir, vamos a decirle, a las 8 de la noche, entregándose, y en la vía pública logramos la detención del mismo, ¿verdad? En marzo de este año, ¿verdad? Había pasado a Posadas, vamos a decirle, con una acompañante, y en el control aduanero en el puente San Roque González, lado argentino, la misma poseía una cartera, que habla la cartera y esta se sintió un poco incómoda. En un mejor control abrieron la cartera y se encontraba, vamos a decirle, un pan que según el resultado del narcotest contenía 1 kilogramo de cocaína. El juzgado que atiende la causa acá a nivel nacional le va a tomar la audiencia telemática y posteriormente seguramente se van a comunicar con sus pares en Argentina y ya van a estar viendo